Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. En esta ocasión tengo esta preciosa blusa para tejer. Es algo muy bonito, muy sencillo para esta temporada de primavera que ya estamos, o para el verano. Lo puede tejer en un color especial que le guste. Muy sencillo que está el tejido. El cuello está tejido en una sola pieza. La parte del frente está separada de la espalda para tejer la sisa, y ya bajando de la sisa es en forma circular el tejido, muy bonito. La espalda es un tejido calado, así es de que es muy rápido para hacer esta preciosa blusa. Le voy a dar las indicaciones, y para esto tiene que tener una libreta. Es muy importante que la tenga para que haga todas sus anotaciones y no va a tener problema para hacerla. Al momento que voy a separar las mangas, ahí van a estar en el video las instrucciones para que usted la haga a la medida que guste. Y también la puede hacer con este mismo patrón del video. Usted lo puede hacer más grande con hilo más grueso, y si la quiere más pequeña con hilo más delgado. Es fácil para hacerlo. También, si tienen una duda, con todo gusto voy a tratar de contestar lo más que pueda. Con mucho gusto lo hago. Vamos a empezar a tejer esta blusa. Disfrútela, está preciosa. Para tejer esta blusa usé esta hilaza, es Omega de la línea Mimosa. Aquí tiene 62% algodón y 38% rayón. Cada madeja son 100 gramos. Aquí les voy a dejar mi página para que vean la variedad de colores que tengo de este hilo. Es un hilo muy bonito porque está torcido con el brillo que tiene resaltando. La blusa la tejí con 138 gramos de hilaza. Usé el gancho, la letra B, 2.25 milímetros, marcadores y las tijeras. Para empezar la blusa tejí 126 cadenas y la deslicé en la primera cadena. Hay que revisar la cadena que esté a un solo lado para que no vaya a quedar doblada al momento de estar tejiendo la primera vuelta. Una cadena y medio punto en el mismo espacio donde deslizamos y tejo 8 medios puntos, uno en cada espacio. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este mismo espacio vamos a tejer un aumento y vamos a tener 10 puntos en este primer espacio, y de nuevo empezamos a tejer 9. Aquí tengo 2. Aquí tengo los siguientes 9 medios puntos, y en el mismo espacio el aumento. Así vamos a tejer cada 9 puntos un aumento. Aquí llegué al último punto, que son los 9 medios puntos. En este mismo punto hago el último aumento y deslizo en el primer espacio, y está terminada la primera vuelta. Así vamos a seguir tejiendo con una cadena, y en el mismo espacio tejo el medio punto, y este es el primer punto de 10 que vamos a tejer para hacer el aumento. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hacemos un aumento en el mismo espacio.
Esta es la vuelta 2, así la vamos a tejer. Cada 10 puntos en el mismo punto hacemos un aumento. Aquí estoy en la vuelta 2, voy a cerrar la vuelta. Tengo 10 puntos y en este último tejo el aumento y deslizo en el primer espacio. Y empiezo la tercera vuelta con una cadena y medio punto en el mismo espacio con 4 cadenas y paso 2 puntos y en el siguiente medio punto. Así tejemos la vuelta. Aquí tengo la tercera vuelta. Vamos a continuar para tejer 2 o 3 vueltas más. Aquí tengo las 4 cadenas, deslizo y deslizo 2 cadenas y empiezo una cadena y medio punto en el mismo espacio, las 4 cadenas y medio punto en cada lazo. Tejí hasta la vuelta 5, son 2 vueltas de medio punto, 3 vueltas de lazos de 4 cadenas y separo la parte de la espalda. Aquí tengo 10 lazos de 4 cadenas, la parte delantera tengo 9 lazos y en cada hombro tengo 16 y 16. Si los vamos a sumar para ver cuántos lazos tenemos, son 16 y 16, 32, más 10 que tenemos de la parte de la espalda, son 42 y 9, son 51 en total de los lazos. Ok, estas son las anotaciones que les voy a dar para tejerla más grande. Se van a tejer 150 cadenas de base. En el video tenemos 126. Aquí van a ser 150 cadenas. Aquí tengo 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Este es un ejemplo solamente que les estoy mostrando. Aquí tengo 20 cadenas. Usted va a tejer 150 cadenas de base. Va a seguir todas las instrucciones, solamente que en diferente cantidad. Aquí las va a tener las cantidades. Y cada 10 puntos va a aumentar un punto. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted va a tejer 10 medios puntos en cada cadena y en este número 10 va a ser un aumento. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí va a ser otro aumento. Va a tener en la primera vuelta 15 puntos de aumento. La segunda vuelta va a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Al decir 11 puntos va a aumentar uno más. Y de nuevo 11 medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En este punto va a aumentar uno más. En la segunda vuelta va a tener 15 puntos más. Los vamos a sumar para tener 180 puntos en la segunda vuelta. En la primera son 165 puntos más los 15 son los 180 puntos en 2 vueltas. Y va a tejer los lacitos, el medio punto, las 4 cadenas, va a pasar 2 puntos y medio punto, igual que en el video. Lo único diferente que va a tener son 60 lazos de cadena. 60 lazos. No los voy a dibujar los 60 lazos, pero le voy a dar la idea que usted va a tener 60 lazos
en el cuello, usted puede tejer es un ejemplo. Usted puede tejer una vuelta más de medio punto si la quiere hacer más grande. Al decir 12 puntos, aquí fueron 10 puntos, acá 11 puntos, un aumento. Al decir 12 puntos hace otro aumento y puede tejer 3 vueltas. Y va a tener 15 más, van a ser 195 puntos. Va a tener 15 puntos más, pero estamos ahorita con 180. Usted las vueltas de cadena puede tejer una vuelta extra más para que haga más ancho el cuello, si le gusta más ancho. Una vuelta está bien, una vuelta. Aquí vamos a tener de lacitos de cadena 60 lacitos. 60 lazos. Esos 60 lazos se van a dividir. Vamos a colocar 18 para cada manga. Lo estoy poniendo muy retirado. 18 para cada manga. Vamos a suponer que esto es la parte del frente. Aquí son 18 y 18. Son 36 puntos. 12 al frente y 12 en la espalda, que son 24. Aquí tenemos los 60 lacitos de cadena. Aquí tenemos las mangas, que es el total, y los 24 de la espalda y el frente. Usted va a aumentar en el lazo de cadena. Tiene 150 puntos, puede colocar 60, 170, 180 según el hilo que tenga, y ya teniendo aquí el final, los lacitos según la cantidad, usted puede aumentar en las mangas o en la parte del frente o de la espalda. Esto es lo importante, el cuello primero, que tenga la medida que guste. Es algo que no lo estoy practicando los puntos que le estoy diciendo, pero matemáticamente está todo igual que en el video. Los mismos puntos se están separando, más o menos el mismo promedio de puntos para que tenga la medida. Es una idea solamente que le doy. Aquí se están aumentando de la manga al frente. En el video tenemos 16 puntos y al frente tenemos 10. Son 6 puntos, 6 lacitos que se están aumentando. Del frente al hombro se están aumentando 6 lacitos más en el video. Y aquí igual se están aumentando 6 y 2 son 8. Tenga esto como base para cualquier medida. Es sencillo, solamente es darle forma a la cadena de base y los números. Voy a empezar en la parte de la espalda a tejer en los 10 lazos. Empiezo la primera vuelta con 3 cadenas para levantar la vuelta, y en el espacio de cadena tejo un grupo de 4. Tengo 1, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Así vamos a estar tejiendo en cada lado un grupo de 4 con 2 cadenas de separación y 4 cadenas y medio punto en cada lazo, 4 cadenas y medio punto en cada lazo hasta llegar con los espacios de cadena hasta este último lazo antes de la marca. Voy a terminar la primera vuelta. Tejo 4 cadenas y en este último espacio, que es donde está la marquita, tejo el grupo de 4
2 cadenas y los siguientes 2 puntos altos. Así como tejí esta primer vuelta, vamos a tejer las siguientes vueltas, y así como terminé esta vuelta, vamos a terminar las siguientes vueltas. Aquí tejo 3 cadenas para empezar la segunda vuelta. En cada espacio de 2 cadenas tejemos el grupo de 4. Aquí tengo los últimos 2 puntos y tejo las 4 cadenas, y en este espacio aquí va a estar tejiéndose medio punto. Va a venir la siguiente vuelta y arriba de este espacio otro medio punto con 4 cadenas. Así es la forma que se va a estar aumentando a los lados en la espalda, con 4 cadenas, y terminamos la vuelta así como terminamos la primera. Y así como empezamos esta, vamos a empezar las siguientes hasta estar en la vuelta 12 en la espalda. Terminé hasta la vuelta 12. Voy a cortar el hilo. Voy a anudar el hilo en el espacio delantero, aquí donde tenemos la marca. Separan cada espacio. Este es del hombro y este lazo es de la parte del frente. Aquí anudo. Igual vamos a tejer 12 vueltas por separado, 3 cadenas para empezar el primer grupo de 4. Tengo 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. Aquí tengo el último grupo de 2, 3 cadenas. Paso un espacio de cadena y en el siguiente voy a tejer 11 puntos altos en el mismo espacio. Aquí tengo 2, 3. Aquí tengo el grupo de 11 puntos altos y tejo 4 cadenas. Paso un lazo de cadena y el grupo de 4 en el mismo espacio con 2 cadenas, los últimos 2 puntos altos, 4 cadenas y paso un espacio de cadena, y en el siguiente los 11 puntos altos para la segunda piña. Tengo los 11 puntos altos, 3 cadenas, paso un espacio de cadena y en el siguiente el grupo de 4, 2 cadenas, y aquí está el grupo de 4 y un punto alto en el medio punto para terminar la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas para tejer el grupo de 4 en el espacio de 2 cadenas. Aquí tengo el grupo de 4, 3 cadenas y tejo los mismos puntos altos de 2 lazadas en cada espacio. Tejemos un punto, aquí tengo los 11 puntos altos de 2 lazadas, 2 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas y el grupo de 11 puntos altos de 2 lazadas, los 11 puntos altos, 3 cadenas y el grupo de 4, y terminamos la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto en el punto alto, 3 cadenas,
y en cada punto alto vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas y medio punto en cada punto alto. La vuelta 3, aquí tengo los espacios de 3 cadenas, 2 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas, los lazos de 3 cadenas, 3 cadenas y el último grupo de 4. Aquí terminamos la vuelta 3. La 4 y las siguientes vueltas se van a empezar con 3 cadenas y el grupo de 4, 3 cadenas y en cada espacio de 3 cadenas medio punto y 3 cadenas en la vuelta 4. Aquí estoy en la vuelta 4 con los lazos de 3 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y el grupo de 4 con los lazos de 3 cadenas, 3 cadenas y el grupo de 4. Esta es la vuelta 4. Empiezo la 5 igual que la anterior. La vuelta 5, aquí tengo 3 cadenas, los lazos de 3 cadenas y aquí empezamos con 2 cadenas y un grupo de 6 en el espacio de 2 cadenas, de 2 en 2, separado de 2 cadenas. Aquí tengo el segundo grupo, 2 cadenas y el último grupo de 2 para tener el total de 6 puntos altos. 2 cadenas y vamos a continuar con los lazos de 3 cadenas y terminamos igual con 3 cadenas y el grupo de 4. En la vuelta 5, ahí está terminada, 3 cadenas para la vuelta 6. En el espacio de cadena tejemos 6 puntos altos separado de 2 cadenas, de 2 en 2. Ahí están los 3 espacios en el mismo espacio de la vuelta anterior, 3 cadenas y los lazos de 3 cadenas. Aquí terminé los lazos de 3 cadenas, 2 cadenas y 2 grupos de 4 puntos altos separado de 2 cadenas. Aquí tejo 2 cadenas y los lazos de 3 cadenas para terminar con 3 cadenas y el grupo de 6. Es la vuelta 6. La vuelta 6, aquí tengo el grupo de 6 separado de 2 y 2 cadenas y aquí tengo 3 cadenas. Empiezo con 3 cadenas la vuelta 7, tejiendo un grupo de 4 en cada espacio de 2 cadenas. Aquí tengo los 2 grupos de 4 con 2 cadenas de separación. Así como empezamos cada vuelta, la vamos a terminar con el mismo espacio y las mismas cadenas. Aquí vamos a continuar con los lazos de 3 cadenas. Aquí estamos en el centro, en medio de las 2 piñas, y tenemos 3 grupos de 4 puntos altos y los espacios son 2 cadenas en cada uno. Y aquí terminamos los lazos de 3 cadenas, 3 cadenas, y así como empezamos la vuelta 7 la vamos a terminar. La vuelta 8, ahí tenemos las 3 cadenas y los 3 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas y empiezo con 3 cadenas en el primer lazo, el medio punto, y vamos a continuar tejiendo las 3 cadenas y el medio punto. La vuelta 8, 3 cadenas arriba de cada grupo de 4, un grupo de 4. La vuelta 8, 3 grupos de 4, 3 cadenas. Estos espacios son de 2 y 2 cadenas, medio punto y los lazos de 3 cadenas, y terminamos la vuelta así como la empezamos, la vuelta 8.
Estoy en la vuelta 9. Estos espacios son de 2 cadenas. Aquí tengo 3 cadenas y tejo con medio punto el espacio de 3 cadenas. La vuelta 9 tengo 4 lazos de 3 cadenas, 3 cadenas de separación para tejer el grupo de 4, 3 cadenas, el siguiente grupo de 4, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y los lazos de 3 cadenas, y terminamos este espacio igual como iniciamos la vuelta 9. La vuelta 10, aquí tengo el primer grupo de 4, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto y los lazos de 3 cadenas con medio punto. Aquí vamos a tejer 3 lazos. Este es el último. Estoy en la vuelta 10, 3 cadenas y repetimos la vuelta anterior en este espacio con 3 cadenas, 3 cadenas, los lazos de 3 cadenas, 3 cadenas, y repetimos en este espacio el inicio de esta vuelta que es la 10. La vuelta 11 tenemos el grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas y 11 puntos altos, 3 cadenas, el grupo de 4. Estoy en la vuelta 11, 3 cadenas, los 2 lazos y el espacio de 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, y en este espacio tejemos los 11 puntos altos para tejer una segunda piña a la mitad del tejido. Estoy en la vuelta 11, después del espacio de 11 puntos altos, 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 4, y vamos a repetir este mismo espacio donde empezamos la vuelta 11. La vuelta 12, después del grupo de 4, 3 cadenas, en cada punto alto un punto alto de 2 lazadas, 11 puntos altos de 2 lazadas. La vuelta 12, 3 cadenas, el grupo de 4, aquí está el grupo de 4, 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y los 11 puntos altos de 2 lazadas, y tejemos de regreso en la misma forma. La vuelta 12 la vamos a terminar con estos mismos espacios que tejimos en esta mitad de la vuelta 12. Aquí estoy al lado derecho del tejido, que es el cuello, el que se tejió a un solo lado. Aquí terminé la vuelta 12 del lado delantero de la blusa. Voy a empezar la vuelta 13 con 3 cadenas, el grupo de 4, todos los espacios de cadena van a ser de 3 cadenas en esta vuelta que estamos tejiendo, medio punto en el punto alto, y tejemos en cada espacio de punto alto un medio punto y el espacio de 3 cadenas. Es la vuelta 13. Aquí tengo los lazos de 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas y un punto alto en el lazo de 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 4,
y continuamos para tejer los lazos de 3 cadenas y repetimos los espacios de 3 cadenas, el punto alto arriba de la piña, y terminamos este espacio de la vuelta 13 al final de este último espacio para terminar la vuelta 13. Aquí en la vuelta 13 vamos a continuarla tejiendo en la espalda, ya que también dejamos hasta la vuelta 12 la última vuelta. Empiezo el siguiente grupo de 4 en el espacio de 2 cadenas. Aquí tengo el grupo de 4. En esta parte íbamos tomando este lazo que tenemos aquí para ir aumentando en cada vuelta un punto en cada lado. Ya no necesitamos este aumento, sino que va a ir recto ya en el costado de la blusa hasta lo largo que vayamos a tejer. 4 cadenas y pasamos este lazo para que ya no aumente en esta forma. Son 4 cadenas. Vamos a terminar la vuelta 13 de la espalda. Aquí llegué al costado en la vuelta 13. Tengo las 4 cadenas. Paso igual el siguiente lazo de 4 cadenas y tejo el grupo de 4. Y para terminar la vuelta 13 deslizo en el tercer espacio de cadena del lado del frente, deslizo y empiezo la vuelta 14 deslizando 1, 2, 3 puntos y tejo 3 cadenas y un punto alto. Todos los espacios que vamos a tejer aquí van a ser de 3 cadenas y todos los puntos igual que la vuelta anterior. Aquí tejemos el punto alto. Todos los espacios son de 3 cadenas. Ya saben que los grupos de 4 son de 2 cadenas. Así terminamos la vuelta 14 hasta el espacio de 3 cadenas. Ahí están los espacios que se tejieron desde el espacio de 2 puntos altos, que tenemos los mismos espacios, las 3 piñas. Aquí estoy en el último espacio de los 4 puntos altos de la vuelta anterior. Tengo que tejer igual como empezamos, 2 puntos altos, 2 cadenas. En el siguiente espacio voy a tejer 2 puntos altos. Ahí está terminado el grupo de 4 en forma separada. Lo tejí y tejo 4 cadenas para la espalda. Aquí este espacio lo pasamos cuando tejimos la vuelta 13. En esta vuelta lo vamos a tejer el medio punto. 4 cadenas y el medio punto. Vamos a tejer la espalda y la terminamos en esta misma forma. Termino la vuelta 14. Aquí tengo el medio punto en el último lazo. 4 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Como quiero terminar
con el hilo en este mismo espacio voy a tejer un punto alto en la tercera cadena. Aquí está el punto alto y empiezo en este mismo espacio la vuelta 15 con 3 cadenas para el primer punto alto, para tener el grupo de 4 en este espacio, y todos los espacios que vamos a tejer van a ser de 3 cadenas igual que la vuelta anterior, con medio punto en este espacio de lacitos de 3 cadenas. Vamos a tejer igual que la vuelta anterior todos los puntos y espacios de cadena. Aquí terminé la vuelta 15 de la parte delantera. Estoy en el grupo de 4. Aquí pasamos el lazo de 4 y aquí lo tejimos con medio punto. Aquí lo voy a pasar este lazo y tejo el siguiente con medio punto. Así vamos a estar tejiendo. En una vuelta lo tejemos y en el otro lo pasamos sin tejer para que vaya recto, que ya no aumente. Así vamos a seguir la vuelta 15. Termino la vuelta 15, tengo las 4 cadenas y paso el lazo de cadena para deslizar en la tercera cadena. Esto lo vamos a repetir todo lo que falta de largo de la blusa. Ya les he mencionado, pasamos uno, el siguiente no lo tejemos y pasamos en la siguiente, pasamos el lazo sin tejer. Vamos a continuar. Esta es la vuelta 15 y tejemos la 16, 17 y 18, que son 3 vueltas con los mismos espacios como los hemos tejido en estas. Creo que son 3 vueltas con estos mismos espacios de 3 cadenas. Solamente esto es lo que va a ir disminuyendo. Ya saben la piña cómo se teje hasta la vuelta 18. Tejí hasta la vuelta 18. En la parte de la espalda estamos tejiendo 4 cadenas. Ya saben que este espacio se teje desde el inicio 4 cadenas. En estos espacios sí son todos de 3 cadenas. Vamos a tejer la vuelta 19 igual que las vueltas anteriores. En este espacio vamos a tejer 4 cadenas y 4 cadenas donde tenemos el punto alto. Aquí tenemos este espacio y este es el siguiente lado de 4 cadenas y 4 cadenas. Todos los demás espacios son igual, excepto la piña que se va tejiendo en forma regular también. Solamente tejemos la vuelta 19. Terminé la 19 con los 4 espacios y 4 espacios de cadena. Voy a tejer la vuelta igual con los mismos espacios en la vuelta como la anterior y los 4 espacios de cadena en el punto alto en estas dos partes. Es la vuelta 20. Terminé la vuelta 20 con los espacios de 4 y 4 cadenas en estos dos puntos altos. Se va a tejer la vuelta 21 y 22 con 4 puntos de cadena en cada espacio. Aquí ya los tenemos. Vamos a continuar con 4 espacios de cadena, 4 espacios, 4 espacios. Aquí vamos a tener 2 lazos de 3 cadenas. En la piña no cambia. En todos los demás espacios vamos a tejer 4. La vuelta 21 y 22. Tejí hasta la vuelta 22, donde tenemos un lazo en la piña. La vuelta 23 la vamos a tejer con todos los espacios de cadena
de 4 cadenas. En el lazo de la piña tejo el punto alto, 4 cadenas, el grupo de 4, exactamente los mismos puntos vamos a tejer aquí, el punto alto con 4 y 4 cadenas, el mismo espacio que tenemos tejido, y terminamos la vuelta así como empezamos la vuelta 23. La vamos a terminar al costado y terminamos la espalda con 4 cadenas en cada lazo. Es la vuelta 23. Terminé la vuelta 23, empiezo la 24 con todos los espacios de cadena de 4. Aquí en el punto alto vamos a tejer un grupo de 4, 2 cadenas y los 2 puntos altos en este mismo espacio. Cuatro cadenas. Vamos a tejer en cada espacio el grupo de 4. Aquí también en este espacio donde hemos tejido punto alto vamos a tejer un grupo de 4 con cada espacio de 4 cadenas. La vuelta 24 así la tejemos, un grupo de 4, un grupo de 4 en cada espacio, y la terminamos la vuelta. Ahí está la vuelta 24, está terminada con los espacios de 4 cadenas y en cada punto un grupo de 4. Así está toda la vuelta. Aquí tenemos el costado y los lados para empezar la espalda. Voy a tejer la vuelta 25 repitiendo esta misma vuelta, la 24, los mismos puntos y los mismos espacios de cadena. Terminé la vuelta 25, empiezo la 26, deslicé 2 puntos, deslizo por debajo de la cadena, una cadena y medio punto, 4 cadenas, en este mismo espacio medio punto, 4 cadenas, medio punto en el grupo de 4, 4 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Vamos a repetir este espacio de 4 y este espacio de 4. Aquí terminé la vuelta 26. En un costado vamos a continuar. Aquí tengo 4 cadenas en el medio punto, 4 cadenas, y en cada medio punto vamos a tejer un medio punto. Como si estuviéramos repitiendo exactamente el punto anterior. Termino la vuelta 26, tengo 4 cadenas y deslizo en el primer medio punto por debajo de la cadena y empiezo la 27, la última vuelta, con 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio para tener un grupo de 4, 3 cadenas para un piquito en el primer espacio de cadena medio punto y 4 puntos altos. Vamos a formar un grupo de 8 puntos altos. Aquí tengo 3 y 4. En el espacio de cadena medio punto y seguimos en el espacio de 4 cadenas para formar el grupo de 8. Así tejemos en cada espacio que tenemos de la vuelta anterior
el grupo de 4, tejemos el grupo de 8. Aquí termino la orilla de la parte delantera. Voy a tejer la de la espalda. Aquí tengo el último grupo de 8. Voy a tomar la cadena que está enseguida de la vuelta anterior, medio punto, y en este espacio tejo el grupo de 8. Aquí está el grupo de 8. Paso esta cadena de la vuelta anterior y tomo el siguiente espacio de cadena y medio punto. Esta cadena va a quedar suelta así arriba, y en el siguiente espacio de cadena tejemos de nuevo el grupo de 8 y vamos tomando este punto de cadena para el medio punto, y así terminamos la última vuelta, que es la 27. Voy a cerrar la última vuelta. Aquí tengo el último grupo de 8 por debajo de la cadena de la vuelta anterior, tejo el medio punto y deslizo en la tercera cadena. Ahí corto el hilo. Aquí está la parte del frente, la parte de atrás. Aquí tenemos la espalda. Vamos a tejer una vuelta en cada lado de la manga. Voy a tejer la orilla de la manga, va a ser una sola vuelta. Aquí en la parte de abajo estoy anudando el hilo. Lo puede anudar en cualquier espacio de estos que están debajo del brazo. Aquí está la punta del hilo y tengo 2 puntos altos. Tejo una cadena y medio punto en el mismo espacio. En este mismo medio punto vamos a deslizar al terminar la vuelta y cortamos el hilo. Aquí tejo en el siguiente punto alto medio punto, y en el espacio del punto alto tejo 2 medios puntos. En el siguiente punto alto 2 medios puntos. Aquí 2 puntos altos, es 1, 2 puntos altos, y se presentan los mismos puntos altos, que son 2 medios puntos y 2 medios puntos en cada uno, y los 2 puntos altos. Esto se repite toda la orilla y así la vamos a tejer. Si usted le quiere dar otra vuelta para terminar la orilla, y esta es la base, pero yo solamente le voy a tejer con esta parte que es medio punto. Aquí voy a seguir con los mismos puntos y así nos debe de quedar. Para que tenga forma, aquí donde tenemos los lazos de 4 cadenas, tejemos 3 medios puntos en cada lazo de cadena. 3, y así terminamos la vuelta. Aquí tenemos la blusa terminada, una vuelta de medio punto en cada manga. En el cuello solamente tiene la cadena de base. Está preciosa la espalda. Si le gusta, comparte el video, apóyeme en esa forma dándole like. Gracias por todo y los espero en mis próximos proyectos. Un abrazo. Gracias.